Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren aquí desde ABC Latino. Esto es La Revista al Aire, por 91.3 FM Radio WBKR Poughkeepsie y por las 5 frecuencias de Robin Hood Radio, la radio pública de esta región. Buenos días, Caro, ¿cómo estás? Buenos días, Rob. Buenos días a todos los oyentes de ABC Latino. Ya empezamos acá a abrigarnos, a sentir un poquito de ese espíritu ya de invierno. Pareciera que el otoño nos dijo ¡pum! Y llegamos al invierno rapidito, ¿no? Así es que tratando de mantenernos abrigados y acostumbrarnos a que ya empieza el frío por este lado del mundo. Así es que muy bien. Hay algunos resfríos por ahí en mi familia, pero todo bien. Bueno, muy bien, mejor así. Y claro que sí, pero no nos acerquemos muy rápido al invierno porque aún podemos seguir disfrutando aquí de este hermoso otoño con los colores cambiantes y esta naturaleza y el aire. ¿Viste ese aire tan, no sé cómo se llama, crisp? No sé cómo decirlo en español, Creo pero que es no un tiene aire. traducción porque crujiente no es. No, no es crujiente, pero es un Fresco, fresco, pero es ese fresco que cuando sí. respiras a fondo es como que algo va calando adentro Mm. y limpia las fosas, no sé, para mí también trae resfríos, tienes razón, pero es la estación preferida de Pocho, quien nos acompaña todos los meses para hablar de Patria Grande. Y Pocho va a estar hoy en el programa, creo que ahí se estaba conectando, y tenemos algo especial también el día de hoy porque vamos a seguir hablando durante todo el programa sobre Patria Grande, Ay, porque vamos a estar transmitiendo desde la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C. Así es, vamos a estar en la OEA, que está teniendo una conferencia en estos días de periodistas, y ahí va a estar nuestra amiga y colaboradora también, Marcelina. Así que no se pierdan este programa. Y vamos a comenzar antes de ir con Pocho. ¿Qué te parece si arrancamos el programa? sí, me parece genial. Y cuando dijimos, tienes razón, no nos debemos arrancar al invierno tan rápido, pero estamos esperando que llegue Pocho con esa imagen. Ojalá la tuviera de fondo tan linda que nos sigue recordando que el otoño aún está presente por Nueva York. Vamos a la reflexión de hoy. Vamos a la reflexión de hoy. Y la reflexión de hoy es medio, a ver, no sé cómo calificarla, pero esta es la reflexión. Me he dado cuenta en esta semana que desde hace mucho tiempo todos los gurúes de la autoayuda, esa condición que comenzó quizás con mucha fuerza en los años 60, 70 del siglo pasado, todas esas recomendaciones y gente que nos hablaban de la nueva era, de la autoayuda, de la ciencia, de la meditación, de los movimientos espirituales que llegaban de otras partes del mundo, no solamente lo que estamos acostumbrados acá en la tradición judeo-cristiana, sino también de Oriente y de otras latitudes. Eh, Cada uno de estos movimientos, distintos como puedan ser en la parte específica de ellos, todos albergan algo en común, que hoy en día se va sumando también a todos aquellos que proclaman las distintas caminos de autoayuda sea para
descubrirse a uno mismo, para meditar, o de autoayuda para sanar. ¿Cuántas personas, cuántos médicos hoy en día nos regalan todos sus canales de YouTube donde nos hablan, por ejemplo, de cómo autosanarse en esta sociedad moderna donde todos estamos padeciendo algún tipo de dolencia que no tendríamos que tener realmente? Estaba leyendo los otros días que según el médico este tan conocido por todos que miran televisión, Sanjay Gupta, tú lo debes haber escuchado muchas veces, ¿verdad, Caro? A Sanjay Gupta en uno de los networks de televisión, nos decía que naturalmente nuestros cuerpos están preparados para vivir naturalmente hasta los 109, 110 años. Sin embargo, mira que según las estadísticas de las Naciones Unidas, de la UNESCO, hoy en día estamos retrocediendo en los países desarrollados. En Estados Unidos, sobre todo, el término de vida media está yendo para atrás. Y eso debido a tantas enfermedades que tenemos producto de esta vida que vivimos. Pero bueno, ahí están la autoayuda, los autosanamientos, y hay muchísima gente. En cuanto a los científicos, a los médicos, la autoayuda quizá comenzó a cobrar fuerza con esa gran pionera que fue Louise Hay. No sé si tú la conociste o escuchaste hablar de Louise Hay, y aquí se nos ha incorporado Pocho, que está con nosotros. Bienvenido, Pocho. Y Louise Hay fue una precursora de todo lo que es la autoayuda y autosanación. ¿Por qué? Porque ella sufría de un cáncer muy virulento, y ella se lo autocuró a través de cambiar su forma de vida, a través de meditación, a través de cambiar su dieta, y ella creó una, ¿cómo se dice? Una, no es biblioteca, sino una empresa que se encargó de difundir lo que ella había aprendido sobre sí misma. Por supuesto que se autocuró y vivió una larga vida. Y ella de luego dio espacio a otros médicos que hablaban de la autosanación. Otro muy famoso el siglo pasado que también contribuyó muchísimo y hablaba de dietas, las dietas que son siempre tan populares. El doctor Pritikin, no sé si alguno de ustedes dos, Caro, Pocho, recuerdan al doctor Pritikin. Bueno, existía en los años 70, 80, en los años 80, lo que era el furor era la dieta Pritikin. ¿Por qué? Porque este doctor le habían descubierto que tenía todo su interior tapado de grasas, acostumbrado a la dieta tradicional, comer bien fuerte todas las mañanas, tocino, huevos, carnes, etc. Y un día, cuando vio, tenía todo tapado, todas las arterias tapadas, y no le daban más que unos meses de vida, estaba muy, muy mal. Y él dijo, si todo lo que yo he hecho en mi vida me llevó hasta esto, quiere decir que mi vida no sirvió para mucho. Entonces, vamos a cambiarla. Y cambió. Y luego vivió muchísimo tiempo, y él estipuló en su testamento que quería que a la muerte lo abrieran y vieran cómo estaban sus órganos, sus venas, etcétera, etcétera. Y se hizo muy popular la dieta Pritikin para autosanarse. Y el asunto es que vivió mucho tiempo, y cuando murió lo abrieron y descubrieron que efectivamente todas las arterias estaban limpias. Era como que tenía todas las cañerías nuevas. No eran esas cañerías todas viejas, sucias, tapadas. En fin. Y así sucesivamente hasta nuestros días, donde hoy la ciencia, la espiritualidad empiezan a confluir
y se estudia mucho más cómo actúa nuestro cuerpo, nuestra mente, etcétera, etcétera. ¿A dónde voy con esto? Y es que me estoy dando cuenta que todos, desde distintos puntos de vista, confluyen en algo que es común. Y lo común que tienen todas estas visiones, no importa si vienen de Oriente, de Occidente, son espirituales, son científicas, son médicos, son lo que sean, confluyen en una sola cosa. Y el punto común es esto: somos nosotros mismos, como un ente tan perfecto, una creación tan perfecta que tiene la capacidad de autosanarse y autogenerarse si solo aprendemos a cómo aplicarnos a ello. Pero ese es el punto común y va a lo que tantas veces yo he escuchado, por ejemplo, que no importa en realidad los caminos que uno siga, lo importante es encontrar el camino y seguirlo hasta el final y no ir cambiando de caminos continuamente, sino seguir el camino hasta el final una vez que uno lo encuentra. He ahí el challenge, el reto de nuestra vida moderna, encontrarlo y saber apreciarlo. ¿Por qué? Porque hay tanta basura alrededor nuestro que es difícil correr los velos muchas veces para apreciar qué es lo nuestro. Pero seguro, y esto ya yo, por lo menos para mí, estoy autoconvencido, tenemos en nosotros todo lo que necesitamos para ser felices, vivir vidas plenas, en conjunto con los demás, con los que nos rodean, y para realizar lo que hemos venido a realizar como seres humanos, y que es desarrollar nuestra humanidad. Y esta es la reflexión del día de hoy. Interesante. Me recordó, no sé si has visto un documental que está en Netflix, que creo que se llama Vivir 100 años, y Sí, van, sí, 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 muy, muy sí. interesante, lo recomiendo a todos. Sí, Pocho, bienvenido, Pocho, ¿cómo estás? Qué gusto estar con ustedes. Un saludo grande al equipo de trabajo y desde luego a la audiencia que nos sigue. Estamos otra vez arrancando una nueva época, un nuevo mes y qué gusto de arrancar con ustedes. Gracias por Así es. tenerme. Y parece que fue ayer, o por lo menos me parece a mí, que fue Sí. ayer que Pocho estuvo con nosotros en el programa. No sé, tengo toda la impresión que fue hace una semana nomás, y sin embargo fue Muy hace Sí, posiblemente, 4 semanas atrás y estamos en Patria Grande, ¿verdad, Pocho? ¿verdad? Sí, Patria Grande y como siempre, tomando un poquito del pulso de Latinoamérica, que es un continente lleno de sorpresas, de cambios. Lo que sí es constante en Latinoamérica es que cada país tiene, está marchando algunas veces de una manera desordenada, pero nunca podemos decir que Latinoamérica es un país, es un continente de pocos cambios. Al contrario, todo el seguro. tiempo cambia, es un péndulo total. Hoy día vamos a hablar de algunos de los países y mientras estudiaba, mientras me enfocaba en ello, decía, Dios mío, esta película la he visto en otro lugar, ¿no? Algo así. Es un continente, sí, es un continente especial. Aunque yo creo que la gente que vive en otros continentes debe decir lo mismo de sus continentes y de sus países. Posiblemente sí. Pero Pero no, a ver, no, cuéntanos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hemos tenido distintas elecciones, sino algunas para Ujú. presidentes que todavía están por resolverse, otras que ya se resolvieron, y tuvimos elecciones de medio tiempo, como se suele llamar acá,
Cuéntanos, qué está ocurriendo en Latinoamérica? Mira, acá mientras estoy conversando con ustedes, en la pantalla también tengo la última edición, la edición de hoy de un periódico muy importante en Colombia. Y porque quería decir, ¿cómo es posible que alguien que ha sido elegido hace un año y un poco más, se vea nuevamente derrotado en las elecciones de medio tiempo, en las elecciones por alcaldes y por gobernadores? Hablo de Petro, entró con mucha potencia y realmente las elecciones que se llevaron a cabo hace poco le dieron un vuelco total al panqueque. Así que eso recordar que no importa cuán plano lo haces el panqueque, siempre tiene dos lados. Y ahora le toca al otro lado, exactamente el grupo conservador, más conservador de Colombia, entre, bueno, lo que llaman los conservadores tradicionales, ortodoxos y los nuevos conservadores, le han dado mucha preocupación al presidente porque ganaron en todas las ciudades principales, especialmente en la plaza principal Bogotá, Bogotá, donde exacto, donde eh, había llegado a ser un bastión exactamente, el partido de Petro. Él mismo, tengo entendido, si no me equivoco, que él llegó a ser alcalde de Bogotá. exactamente, Sí. exactamente. Entonces, he estado queriendo ver, enterarme más y obviamente no lo voy a poder hacer, no lo vamos a poder hacer como lo haría un colombiano que lo vive todos los días, pero una cuestión que vemos de manera regular es este tema de la seguridad pública, donde nuevamente la inseguridad en las calles, los crímenes, bueno, otra vez las actuaciones del Ejército de Liberación Nacional, últimamente un secuestro del padre de un futbolista famoso, pero no es solamente eso, es está deteriorada esa parte de seguridad de una manera increíble y problemas económicos, en fin. Y yo tenía mucha esperanza con el nuevo presidente, lo había escuchado con atención en sus discursos inaugurales y demás. Dije, bueno, aquí comienza una nueva etapa para Colombia, pero Dios mío, duró un año y cambio, ¿no? Y no pasó de ese noviazgo inicial que generalmente los nuevos presidentes tienen con la población, ¿verdad? Exactamente. Y a mí me parecía que por la proyección que tenía, eh, teóricamente él iba a ser de influencia en Latinoamérica, no solamente en Colombia. Pero terminó agarrándose a martillazos con todos los del otro lado, así que no construyó los puentes necesarios que hay entre países bueno, para mejorar relaciones, para tener proyectos conjuntos, ¿no? Exacto, lo que demuestra una vez más que no es lo mismo ser oposición que ser gobierno. Hay una distancia muy, muy grande entre uno y otro. El siglo pasado había una película, ¿cómo era que se llamaba? No me acuerdo ahora, una película italiana. Los italianos tienen ese humor a veces muy punzante. Y la película era sobre lo que era siempre la historia italiana, de que los movimientos progresistas o lo que en ese momento se llamaban movimientos de izquierda en Italia siempre estaban en la oposición y eran bien virulentos y bien. Y la película estaba de que en unas elecciones podían realmente ganar y entonces se reunieron todos dentro del partido este de izquierda y dijeron, uy, parece que vamos a ganar esta vez. ¿Cómo hacemos para perder? Porque estaban siempre muy preparados a través de toda la historia para hacer oposición, y oposición virulenta, oposición en el Congreso y todo. Y de golpe, cuando se vieron con que, uy, podemos ganar,
¿y esto cómo se hace? En fin, era una película que fue una película muy interesante. Es como la historia del perro que está, el vehículo que pasa por la calle lo va, lo quiere morder, lo corre, etcétera. Siempre vemos eso en Latinoamérica, un perro en la calle enojadísimo a los carros, hasta que un día lo agarra un carro y no sabe qué hacer. Porque llega ahí y Dios mío, ¿no? No estaba preparado para el siguiente paso. Y acá tenemos a Carol y la voy a poner en el spot, ahí bajo la lupa y la luz. ¿Qué pasó en Chile? ¿No? En Chile estamos a punto, bueno, este Igual. diciembre me imagino va a haber una votación nuevamente, pero imagínate la trayectoria del nuevo presidente, ¿no? Que entra como producto de un movimiento social muy tremendo, comienza con este tema de la Asamblea Constitucional y termina en un rechazo tan grande que hasta que los que estaban opuestos a esta Asamblea, que eran los republicanos, terminan con una votación increíblemente fuerte, ¿no? Es un cambio increíble. No sé, Carlos, tú estuviste por allá, qué pasó? Bueno, creo que la delincuencia tiene mucho que ver en todo este pensamiento de la comunidad. La gente está cansada, Pocho y Rob, está cansada de no poder salir de sus casas tranquilas, de no saber si te compras un auto y lo puedes estacionar en la calle y te van a robar hasta los neumáticos. Entonces, creo que el descontento empieza por ahí, ¿no? Y la educación, la salud van como en segundo o tercer plano. La delincuencia sin duda es lo que resuena mucho. Les quería preguntar a ustedes también, ¿ustedes piensan que Bukele ha creado un gran impacto como líder en el resto de Latinoamérica? Ya, vaya pregunta y media, porque justo ayer escuchaba sobre lo que antes nunca había escuchado, sobre el factor Bukele en Latinoamérica, pero no Mm. solamente en El Salvador. Y como si hubiese una tendencia a decir, bueno, hay que lidiar de frente y con dureza, y ser radicales en el cambio de dirección de seguridad del país. Y Ujú. nunca antes me imaginaba que esto Nunca. se iba a traducir más allá de El Salvador, pero he empezado a ver información en ese sentido de que la gente en Latinoamérica está pensando entre comillas, el buquelismo. Exacto. Hey, no sé qué dices tú, Rob. Eh, bueno, yo creo siempre que hay mucha delincuencia. Eso es un reflejo de las desigualdades dentro de la sociedad. Cuanta más desigualdad exista en una sociedad, más delincuencia hay. Eh, entonces, no se puede combatir solo la delincuencia si no se combaten las causas de la delincuencia. Nadie elige, eh, o muy pocos, digamos, muy pocos eligen el camino de la violencia, de la delincuencia, perdón, de la delincuencia, si pueden satisfacer sus necesidades sociales de otro modo. Si tú puedes ir a las tiendas y comprarte lo que ves que tus vecinos y tus amigos o la gente puede ir y comprarse, no piensas en ir y robarlo, sea desde un pedazo de pan hasta el último iPhone o lo que sea. La delincuencia no es la primera opción que le llega a la mayoría de las personas. Entonces, cada vez que se habla de combatir la delincuencia y hacerse fuerte combatiendo a la delincuencia, y bueno, a mí me produce un malestar porque no creo que se pueda hacer uno sin lo otro. Hay que ir a las causas y las causas son sociales.
son siempre sociales, ¿verdad? Sin duda. Pero yo no sé, Rob, yo creo que Eh, hay una gran diferencia entre delincuencia y terrorismo y crear miedo en tu comunidad cuando ya las pandillas se apoderan de la paz que había en tu cuadra, en la que los niños ya no pueden salir al frente de tu casa a jugar. Eso es lo que estamos atacando. Yo creo que sin duda la educación es lo más importante, porque cuando hay educación y se dan las herramientas necesarias para que los jóvenes sepan la diferencia entre educarse y ganar dinero rápido, pero creo que por algo hay que empezar, por algo hay que empezar a organizar una casa, un país. Y entonces a veces hay que actuar de una manera un poquito más drástica. No es que estemos de acuerdo, sino que estamos nada más compartiendo lo que el pueblo y la gente está pidiendo volver. Siempre hubieron diferencias sociales. Ya, sí, pero agrego un poco más a lo que dice Carol. Imagínate el caso de Salvador, que, bueno, no lo conozco muy de cerca, pero por lo que he podido ver, imagínate que exista, ok, tenemos un problema de pandillas muy tremendo en El Salvador, o tenían teóricamente, y se va al diálogo, que vamos a cambiar las situaciones sociales, va a haber inclusión, etcétera. Posiblemente han habido esos diálogos y Ujú. cuando estás, eh, y me cuesta decir esto, pero cuando estás en una guerra, no puedes caminar con una flor en la mano por el campo de batalla, ¿no? Exacto. Y es lo que ha pasado, son situaciones extremas. En Latinoamérica tenemos grupos de choque muy tremendos financiados por el narcotráfico, ¿no? Ujú. Yo creo que ahí, si te pones a hablar de, bueno, eh, un programa a largo plazo, mientras se esté efectuando el programa a largo plazo, tienen que haber acciones que permitan a la ciudadanía tener por lo menos una seguridad mínima, ¿no? Estamos hablando de grupos muy fuertes. Exacto. lo que pasa es que ¿dónde desemboca esto? Desemboca en una aceptación pasiva de la sociedad por la violencia del Estado hacia sectores de la población, donde todo vale. Y esa receta la hemos vivido por 400 años en Latinoamérica. Esa violencia la vemos esparcida por todo el mundo hoy en día y Eh, to- justificada de muchísimas formas. Entonces, yo no sé, yo tengo mis reparos. Realmente tengo mis reparos sobre eso porque las únicas veces, si tú te fijas en Latinoamérica, donde podemos decir que hubo seguridad, ¿verdad? Lo que ustedes, nosotros, todos llaman seguridad de que se pueda salir a la calle, andar con el coche, estacionarlo en cualquier lado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esas eran las condiciones cuando más desigualdad social existía, donde habían grupos de poder y estaban los otros, porque la no sé, para mí la base es la desigualdad, ¿verdad? pero, mira, Ahora, las guerras contra los gangs, las drogas, todo eso ya están en otro nivel, ¿ok? Pero están. no, pero Están y hay que ¿qué ha pasado combatirlas, en pero no se Argentina? puede combatir solo a eso. No, no, totalmente, totalmente de acuerdo, pero tampoco puedes decir, bueno, vamos a hacer un plan de 20 años para combatir y en el año 10 ya desconoce a tu país. ¿Cuál ha sido un factor importante en las elecciones de la Argentina? También el tema de la seguridad, ¿no? Ve, y aquí tenemos a alguien que está aterrizando. Y aquí se nos está uniendo Marcelina. Marcelina, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a la revista Al Aire. Para los que nos están siguiendo en YouTube, la pueden ver ahí bien abrigada y
Sí, y transmitiendo en vivo y en directo desde Washington, D.C. ¿Dónde estás, Marcelina? ¿Cómo están? Miren, estoy estacionando. ¿Cómo están a todos los oyentes y los espectadores de ABC Latino? Exactamente, aquí intentando estacionar en este mundo, ¿no? de la capital de Estados Unidos, que es realmente bastante caótico. Di vueltas hace 35 minutos que estoy buscando para estacionar. Acabo de encontrar el estacionamiento y bueno, recién acabo de poner y nada más te deja el tiempo limitado, entonces constantemente estoy viendo a ver hasta qué punto puedo dejarlo o no. Y aquí estoy, sí. Estoy dirigiéndome hacia la OEA, que pasé recién 5 veces por la puerta a la Organización de Estados Americanos, porque se está llevando adelante todo lo que tiene que ver con la lucha contra frenar esta posibilidad de lo que está sucediendo con los periodistas, ¿no? A nivel mundial. Comenzó en el día de ayer, en la otra sede, que también fue bastante caótico estacionar, pero bueno, aquí estamos. Vamos a ver si les cuento un poquito de qué va esto. Claro, sí, sí, cuéntanos y sobre todo porque estamos hablando hoy de Patria Grande y estábamos hablando de Latinoamérica, ¿Hola? de elecciones, te escuchamos perfectamente. Ah, sabes que yo no te escucho muy bien. A ver, Pocho, ¿me Yo escuchas? te escucho perfectamente, sí. Eh, No sé qué pasó, se bajó. no sé si puedes subir tu volumen quizás, Marcelina. Caro, te despedimos. Hasta la próxima semana. Chau, chau. Y Ahí está. fíjate que el periodismo, desde hace mucho tiempo ya, desde el siglo pasado, se ha convertido en una de las profesiones o la profesión más riesgosa en todo el mundo, con muchas muertes violentas de periodistas, simplemente por hacer su trabajo, ¿verdad? Y creo que a eso se refiere esta conferencia de la OEA. Cuéntanos un poquito, Sí, ¿qué la verdad está ocurriendo? que lo interesante es que se está llevando adelante y ha venido gente de todos los lugares para esta conferencia, porque obviamente es la conferencia anual de esta sí, situación en la cual se trata de evitar o por lo menos de visibilizar las cosas que suceden no solo en México, que muchos de nosotros estamos atentos porque obviamente tiene que ver con la región, de lo que pasa con los periodistas, sino también en otros lugares, ¿no? Quizás más inhóspitos cuando nosotros lo imaginamos a distancia. Por ejemplo, ayer hubo un speaker de África que contaba la persecución hacia los periodistas cuando estaban en disidencia con el gobierno, ¿no? Ya sea local o nacional, o también lo que está pasando en diferentes lugares aquí en la región, lo que está pasando en El Salvador, lo que pasa en Guatemala, ¿no? Que los periodistas son perseguidos cuando investigan sobre temas que intervienen de alguna forma las altas esferas del gobierno, en el cual exponen situaciones que no les gusta mucho al gobierno quedar en evidencia y obviamente van hacia ellos, ¿no? De alguna forma sacan a veces algunos reglamentos que van contra sus medios, en algunos casos son medios independientes, y les quitan esta posibilidad de poder eh, mostrar su trabajo, y en otros casos directamente es personal, ¿no? Se busca de alguna forma acallar esas voces, y ahora es bastante complicado. Seguramente ustedes están de acuerdo conmigo con respecto a las posibilidades que dan las redes sociales, ¿no? Esto de poder mostrar las cosas de diferente manera y en el acto, ¿no? Todos pueden mostrar cuestiones que van contra los derechos particulares en un punto, y cuando pasan estas cosas también son denunciados a nivel redes sociales, y bueno, todo esto está siendo visibilizado en este momento, y bueno, es una gran, si ustedes ingresan a Twitter, por ejemplo, en este momento, X, que tengo que recordar que ya no es la red social Twitter, sino más bien X, en la cual van a ver en Immunity, que es el hashtag en donde van a ver justamente los speakers, los que estuvieron en el día de ayer, los que están en el día de hoy, que va a estar, por ejemplo,
el medio independiente que hace muy buenas investigaciones, que tiene que ver con el Faro, por ejemplo. Se llama El Faro y va a estar su corresponsal aquí en Washington, D.C., que va a hablar ahora a las 10 de la mañana, dentro de un ratito nada más, y que seguramente podré contar algunas cosas un poco más sumergiéndonos en todas las problemáticas individuales, pero que a su vez significan el conjunto, ¿no?, de los periodistas, que sabemos que es una de las patas importantes de la democracia, y cuando no funciona el periodismo que sea libre, que pueda viralizarse, que pueda contarse a la sociedad qué es lo que está pasando, es una vigilancia de poder, ¿no?, hacia los gobiernos, y obviamente funcionarios públicos ingresan todos allí, y a veces incomodan un poco, y me parece que eso es lo que hay que cuidar, ¿no? Salvaguardar la posibilidad de que también el periodismo, que es tan importante para la democracia, que sin él la democracia se vuelca un poco más a la fragilidad, a la vulnerabilidad, porque no podemos ver lo que están haciendo nuestros políticos, ¿no?, nuestros representantes. Claro, Marcelina, en las sesiones y charlas en las que participaste el día de ayer, ¿alguien habló de la dicotomía que se vive hoy en día en el periodismo mundial con respecto a ser independientes? Porque prácticamente no existe el periodismo independiente. Todos los grandes medios que dominan las redes sociales, el Internet, los canales, las radios, son entes económicos muy, muy grandes y tienen sus propias políticas que persiguen, y los periodistas pasan a ser parte de esa cadena, ¿verdad? ¿Alguien se refirió a lo que es ser periodista independiente en estos tiempos? Sí, varios de ellos tocaron el tema. Hoy va a ser más puntualmente sobre ese tema porque, bueno, va a hablar el del Faro, y hay otras personas que están vinculadas con el periodismo independiente, que no recibe pauta publicitaria por parte de los estados, ¿no? Pero bueno, a veces aparecen ciertas fundaciones u organizaciones que ponen dinero para que estas voces no sean acalladas, sin marcar la situación de la investigación, ¿no? Que muchas veces decimos que, bueno, que una vez que empieza a tener visibilidad de estos medios que empiezan siendo pequeños, independientes, en que empiezan a mostrar la realidad de una manera un poco más real y sin ataduras, me refiero porque no tienen ataduras económicas, ¿no? Que sabemos que la pauta oficial siempre significa algún tipo de restricciones con respecto a qué se dice y qué no. En muy pocos lugares se respeta esto de, bueno, no hay nada que ocultar, hablen de lo que les parezca que estén investigando, ¿no? Esto del gobierno abierto en muchos lados no se ve. Pero es cierto que de alguna forma existe el periodismo independiente siempre y cuando se pueda eh, mostrar lo que se hace, ¿no? Hablaba justamente con un grupo de periodistas guatemaltecos que, bueno, ellos hacen periodismo que no tienen, se autofinancian a través de libros que han publicado, y que, bueno, como han sido investigaciones tan profundas, la gente le interesa saber qué es lo que está en este momento, en qué es lo que están trabajando y demás, y bueno, les es un poquito cuesta arriba, pero no se acallan. Entonces, eso también es importante. Tenía algunas cosas para mostrarles, justamente no las tengo acá porque las tenía en casa y las pensaba ahora en este momento, ni bien llegaba a la OEA, mostrárselas, porque hay un par de ediciones que son bastante interesantes. Una que tiene que ver con, después te voy a pasar el nombre para que lo puedas mostrar a los espectadores y a aquellos que están escuchando nada más a ABC Latino, que tiene que ver con no callarse más, no hay que callar, que es una publicación en donde, bueno, muestra un poco la realidad de lo que significa restringir las voces de los periodistas, y por el otro lado hay una guía que tiene que ver con cómo el género a veces, el ser mujer a veces complica un poco más las cosas porque los ataques son mucho más fuertes en las redes
y la vulnerabilidad en las cuales estamos muchas de las mujeres cuando empezamos a ser el target de los bots, ¿no? El target de los haters, como dicen, en las redes sociales y que se encarnizan con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad, con todas estas cuestiones que, bueno, esta guía después se les voy a mostrar para que la muestres, seguramente que les va a interesar a los espectadores para saber hacia dónde ir a buscar, porque la pueden bajar también en línea, si no me equivoco. Después te voy a pasar todo para que lo puedas mostrar, Rob, porque me parece importante también que la gente pueda ver a dónde acudir y hay algunas, por ejemplo, desde ejemplos y qué hacer, ¿no? Como unas soluciones posibles, a veces viables, a veces no tanto, pero que por lo menos uno las tenga en línea, ¿no? Las tenga dentro de su cabeza para poder recurrir a ellas si te puede llegar a pasar Y a vos que te dedicas al periodismo. Marcelina, ¿por qué la OEA, la Organización de Estados Americanos, es la que organiza esta conferencia? Está la UNESCO, hay varios aliados en los cuales están en este momento siendo parte de este gran evento, no es solo la OEA, y obviamente que a la OEA le interesa, ¿no? Como organismo internacional le interesa y siempre está, por lo pronto, haciendo mucha eh, predicación, me sale, pero no sé si es la palabra predicación, hace mucho, trabaja mucho para que los estados, por lo menos que son parte, tengan una democracia fuerte y al ver que la fragilidad que empieza que en realidad siempre existió, ¿no? El tema de los ataques al periodismo, que no sea un target tan fácil de llegar, ¿no? Que les cueste un poco a aquellos que quieren acallar a personas que se vinculan con el periodismo, más que todo con el periodismo de investigación, ¿no? Aquellos que molestan un poco cuando, como ya te contaba, tocan a las altas esferas, que sabemos que ahí se moviliza un poco, ¿no? Mm. Pocho. Sí, gracias, gusto de verte, Marcelina. Tengo dos comentarios. Uno, lamentablemente en Latinoamérica en particular, eh, se depende mucho de la pauta que generalmente es la que la genera el Estado. Una respuesta interesante en los Estados Unidos, no solamente a la pauta oficial, que es relativamente pobre, pero a la pauta comercial, está la creación de plataformas como Substack y Patreon y otras, las cuales los periodistas mismos directamente publican y reciben suscripciones de parte de las personas que consumen ese tipo de información. Parecería que ese tipo de independencia es la más notable porque no tienen que depender, digamos, de aplicar a fondos, de ser medianamente o grandemente censurados. Y creo que ese es un nuevo despegue de los últimos años que no habíamos visto antes. He visto grandes publicaciones, yo los sigo entre otros a Glenn Greenwald, que tiene publicaciones muy buenas, y un par de otros más que han encontrado una nueva manera de expresarse, ¿no? Así que interesante para mí. Convengamos ¿Sabes, que Pocho? eso, discúlpame, pero convengamos que eso también es una audiencia muy restringida y muy especializada, de gente que puede llegar a conocer estos nombres. Tú mencionabas a un periodista ahora mismo, pero no es difusión masiva de las noticias, es difusión de pensamiento parecido a los que ya piensan de cierta manera y en confines reducidos, ¿verdad? ¿Cómo se hace para que el periodismo realmente alcance a las multitudes, a la mayoría de las personas, con contenido relevante? Bueno, Y esa yo, es, adelante, Marcelina, adelante, por favor. eso es bastante complejo. De hecho, muchos hablan, ¿no? De que hay ciertas investigaciones que uno puede ver que les puede interesar a uno y quiere convocar a otros lectores a que lean, y cuando le dices que tiene quizás entre 5 o 6 páginas dentro de una revista digital, te miran horrorizados como diciendo, bueno, haceme un brief de todo lo que acabas de leer o cuéntame un poquito los puntos, porque la gente está acostumbrada también, se está acostumbrando al parpadeo
noticioso, este que te da simplemente titulares y una línea y una bajada de línea, que de hecho los invito a todos aquellos que están mirando en este momento que hagan que hagan esta experiencia de leer una noticia que les parezca interesante, no aquellas que están constantemente ustedes atentos, sino a otras, y lean el titular y la bajada de línea, esos dos renglones que están posterior al titular, y van a ver que muchas veces lo que se desarrolla luego no tiene nada que ver con el titular ese que los ha impactado tanto, ¿no? Y eso Muy me parece cierto. que se Sí. está generando ahora bastante, que algunos los tratan como fake news, porque bueno, uno le queda en la cabeza esto no me acuerdo el nombre, leía un paper hace muy poco tiempo que se habla de estas nuevas formas de mantenerse informado, mantenerse informado un poco frágil también, porque es esa idea de pasar Twitter o pasar X o pasar Thread o pasar Instagram y leer los titulares nada más, o asimismo en lo mismo pasa en las páginas web, aquellas páginas que todavía no te pides que te suscribas y tienen simplemente, te quieren enganchar con ciertas frases o ciertas investigaciones mínimas y que para poder seguir leyendo a veces tenés que pagar. Que en un punto está bien, algunos discuten también eso, ¿no? Esto de tener que suscribirte a veces por $1, a veces por $7, por lo menos aquí en Estados Unidos te llegan esta necesidad de suscribirte a diferentes periódicos que en su momento son grandes, me refiero Perdón, a los renombres, pero bueno, tienes que pagar si quieres seguir leyendo la nota. Creo que te dejan leer dos por semana, O por mes, sí. columnas de Así es, opinión, ¿no? Me parece, ¿no? Dos así o es. tres. Pocho, Pero lo interesante, Rob, seguramente y Pocho están de acuerdo conmigo, que sucedan estas cosas. Pero les quiero decir algo. En el día de ayer me quedé perpleja porque fue en el edificio que está sobre Constitución, aquellos que ven que está casi enfrentado al National Mall, de lo que significa aquí bien en el downtown, aquí en Washington. El edificio precioso, la convocatoria no fue tan amplia como presupuse que iba a suceder. De hecho, uno miraba al final de la jornada, que fue tipo 5:30 de la tarde, 6 de la tarde en el día de ayer, y comenzó a las 8 de la mañana haciéndose las inscripciones, y todavía quedaban algunas de las, de los, de los las, tags. Sí. exacto, y me llamaba la atención la cantidad de gente que todavía no se había acercado a buscarla, y de hecho me parece que hay que modificar el formato de la presentación de temas tan fuertes como este, ¿no? Me parece que la gente, por momentos, hasta la gente que está interesada, por momentos pierde la atención cuando se arman discursos muy extensos, con un tono monótono de lectura, como si fuese una situación de iglesia, ¿no? Que ahora que estoy analizando tanto los discursos de oratoria que se tienen en estos ambientes donde realmente hay que llamar la atención y competir con los momentos en que uno vive en TikTok o en estas plataformas en donde tiene que ser todo inmediato y te cuentan en 3 minutos y a veces menos, situaciones que les queda más al ciudadano común, que esto que uno cuenta con largas lecturas, ¿no? Que uno pareciera que ahí me parece que prevalece más el ego del discurso, más que el deseo de llegar a las audiencias de una manera un poco más real, ¿no? Y eso, algún día, si querés, podemos llegar a hablar, Rob, de esto porque te va a encantar, ¿no? Estoy haciendo análisis del discurso en cuanto a las situaciones de oratoria, cuando son temas candentes, y la verdad que a veces deja mucho que desear, ¿no? El hecho de Pocho, llamar. a ver. Marcelina, ¿qué te parece si te rompo un segundo? Quiero, lo que estás hablando muy interesante, quiero volver a algo que creo que es fundamental que acaba de mencionar hace algún momento Rob, este tema de la información masiva, que sí, tienes toda razón, podemos quedarnos en cubículos muy pequeños, pero ¿cómo manejamos el tema de la comunicación masiva? Que es la que más se consume y, digamos, en un momento en que vivimos de tecnología donde es de tantas redes de broadcast, hay tantas estaciones de radio, acceso, etcétera,
aún así, digamos, se ha segmentado de tal manera la audiencia informativa, la audiencia televisiva en cualquier dirección, etcétera, que nos hace a nosotros menos informados. Y no obstante, a la cantidad tremenda que existe masiva de comunicación. ¿Cómo enfrentas eso, Rod? Porque te sientes ante tu computadora, ante el televisor, etcétera. ¿Qué, ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cómo informarías y cómo te informas? Es muy, muy difícil y cada día se vuelve más difícil. Yo te diría que 20 años atrás, con sentarme y leer entre 3 y 5 periódicos distintos, más o menos yo me podía formar una opinión sobre algún tema en particular, porque leía versiones distintas que respondían a distintos sectores, ¿verdad? Y tú sacas tu propia conclusión. Yo diría eso 30 años atrás, quizás. Hoy en día se hace muy, muy difícil porque lo masivo, Marcelina lo mencionó un poco, yo también lo estaba notando, gracias por mencionarlo, porque yo pensaba que a mí solo me estaba pasando, que yo veo titulares y luego voy a leer y el desarrollo de la historia no tiene nada que ver con el titular o desmiente el mismo titular. Entonces yo digo, claro, si total la gente solamente lee el titular y se lo Exactamente. cree, después en el desarrollo sale de que no, no es así, lo que dice el titular no es verdad, pero está en el desarrollo ahí perdido, oculto. Era como 40 años atrás, los periódicos grandes, cuando querían enterrar una noticia, ¿verdad? La ponían en la página 18 en un cuadradito abajo. Y sí, hablaban de eso, pero lo que salía en primera plana era otra cosa. O cuando ponían en primera plana una noticia y luego la tenían que desmentir. Sí hacían el desmentido, nos equivocamos, no fue así, pero lo ponían ahí perdido en la página Claro, el fe de ratas. 35. El fe de ratas, exacto, claro. Bueno, hoy en día no existe, y es más, hoy en día yo he visto, supongo que ustedes también, cuando van a ver por internet las noticias, en muchos de los buscadores aparece un simbolito al lado del título de cada noticia, ¿verdad? ¿Y ese simbolito qué es? Es la inteligencia artificial que puede hacer una síntesis de todo el artículo. Entonces, vos no tenés que leer todo el artículo, vos apretás ese simbolito y la inteligencia artificial te lo resume. Pruébenlo alguna vez. Es Sí, sí, totalmente desastroso, sí, triste, exactamente. Triste. totalmente desastroso y triste porque estamos perdiendo la capacidad de Análisis. pensar por nosotros mismos, de Exacto. sacar un contenido que nos pueda ayudar como personas, ¿verdad? Perdemos esa capacidad y yo no sé cómo responder a tu pregunta, Pocho. No, es Que, muy ¿Sabes? complicada, pero simplemente yo tengo que marchar en un par de minutitos. Entro a una reunión virtual. Bienvenida, Marcelina, una experiencia interesante. Cuéntanos más sobre de Sí, qué se sabes que trata. antes ya debes estar por irte, pero justamente encontré acá lo que se ha hablado el día de ayer, 2 de noviembre, la representación, justamente, bueno, estuvo Luis Almagro, que es el secretario general de la OEA, y los discursos estuvo allí Margaret May McAuliffe, que es la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que vean cómo está circunscripta algunas de los pilares más importantes que tiene la democracia, ¿no? Y después, en la primera sesión se habló de la seguridad de los periodistas en elecciones y contextos de crisis, riesgo para las democracias. Y ahí, bueno, o sea, hubo un moderador donde se hablaban distintos testimonios, en donde hubo esto justamente era una sesión donde se profundizó sobre la seguridad, la violencia y los ataques contra los periodistas y comunicadores durante los periodos de elecciones y contextos de crisis, acá no solo en Estados Unidos, sino también en otros lugares
en donde, bueno, funcionan como una cuestión de las autoridades electorales, de los contextos, los participantes del padrón, cómo se profundiza justamente en esta integridad de las elecciones. Por eso me parecía interesante pronunciarlo antes que te vayas, pero bueno, mañana veremos qué otras cosas también va a haber en el día de hoy, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias. Pocho, un gusto tenerte otra vez acá, como todos los meses, en Patria Grande. Y por favor, cuando te desocupes en algún momento de la mañana, pégame una llamada. Desde luego, un abrazo, gracias por la oportunidad. Chao, chao. Adiós. Y Marcelina, ¿cuáles son algunos de los temas del día de hoy? Nosotros también estamos llegando al final de nuestro programa, pero Sí, ¿cuáles son algunos temas de hoy? Eso te quería contar ahora, mira, bueno, ya ahora llegó un poquitito tarde, lamentablemente, pero por ejemplo está construyendo espacios seguros para el periodismo en América Latina y el Caribe. Justamente llego para ese panel que busca de alguna forma intercambiar puntos de vista y visiones sobre la realidad de las profesiones de los medios de la diáspora, quienes se enfrentan a situaciones de desafíos multifacéticos que tienen impactos durante sus carreras, que era lo que hablábamos un poquitito, ¿no? Ahí se va a mostrar un resumen de los datos sobre la situación de seguridad de los periodistas en América Latina y el Caribe, y allí está el corresponsal en Washington del Faro, que es Juan Luis Sanz, Zuliana Loinés, que es la vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas y de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, o sea, de la FEPALC, Mauricio Wiebel, que es el presidente de la Sociedad de Corresponsales Latinoamericanos, la SOCOLOCAC, y después está también Nicholas Beniquistas, que es Senior Director del Center of International Media, Assistant of National Endorsement for Democracy. Así que va a haber bastantes situaciones en donde uno puede leer por lo menos las demandas, las cuestiones estratégicas contra la participación de esta situación en la que estamos viviendo, ¿no? Muy interesante el temario y ya estoy seguro que al término de esta conferencia, ¿cuántos días dura? ¿Hoy termina? Hoy y mañana. Me dio Hoy. Ayer y mañana, y hoy digo. Así que hoy ya está. Perfecto, así que ahí está. A ver si tomas contacto ahí con algunos de esos periodistas. Temas muy interesantes para tratar y quizá podamos tratarlos en nuestro otro programa, Mesa de Barrio, un día. Contigo Sí, y totalmente. con alguno de esos contactos de periodistas de latinoamericanos. Marcelina, Totalmente. muchísimas gracias. Espero que ahí donde estás ahora ya estés estacionada. Que ahora... Estoy estacionada. Perfecto. Quiere Justo, decir que mirá. ahora terminamos. Muy bien, terminamos y puedes ir derecho a la sesión, a la conferencia en la que igual te vas a anotar. Dale. Igualmente está Muchísimas fresco. gracias por estar con nosotros, Marcelina. Gracias, Rob. Siempre es un gusto. Desde la OEA en directo. Un beso enorme. Chao, chao. Muy bien. Y aquí estamos llegando al final de otro programa de la Revista al Aire por 91.3 FM Radio WBKR y por las 5 frecuencias de Robin Hood Radio, la Revista al Aire, como siempre tratando temas que son de interés para la comunidad latinoamericana, en toda Latinoamérica y en los Estados Unidos, en donde hay esta confluencia de distintos estados, países, culturas latinas, donde unidos por un mismo idioma e ideales, siempre estamos bregando, como decimos siempre, por un mundo mejor para todos nosotros y nuestras familias. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Chao. Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.